Traigo los saludos de la novena Iglesia Presbiteriana de Santiago, Pastor Eiler, el consistorio y los hermanos que nos mandaron saludos a todos, que podamos perseverar en esta plantación de iglesia, en este tiempo. Sobre todo ellos pensaban en el frío, ¿ya? ¿Cómo se hace con el frío? En el templo ellos tienen, obviamente ya un templo que tiene años, ellos tienen ahí un equipo de aire acondicionado, climatizador. Entonces yo les decía que acá había que prender la combustión lenta nomás, ¿ya? Pero bueno, gracias a Dios también por los chicos acá en la casa, en este espacio donde nos reunimos, porque han sido también gentiles en poder encender la calefacción un poquitito antes que lleguemos. Entonces ya tenemos en este momento ya se empieza a sentir un poquitito el calorcito de la combustión lenta. Así que damos continuidad a nuestra serie de predicaciones que estamos particularmente en esta serie sobre idolatría. Y la semana pasada entonces Jano hacía este énfasis en nuestra idolatría, básicamente que todos tenemos de una u otra forma esa tendencia, y fue bien interesante, Jano, el poder escuchar de que efectivamente de una u otra manera tal vez la línea es muy fina entre caer o no caer en ese tipo de idolatrías. Y yo creo que lo que hoy día el Señor nos convoca no es muy distinto de eso tampoco, ¿ya? Porque vamos a estar hablando sobre el tema de la idolatría al poder, ¿ya? Particularmente al poder, y vamos a entenderlo de qué forma, ¿ya? No solamente nosotros teniendo poder, sino que en el acto idolátrico hacia los poderes o a las personas que tienen o ostentan el poder, porque ya vimos entonces el dinero, la fama, y ahora entonces tendríamos el tema del poder. Yo los quiero invitar a abrir sus Biblias ahí en Daniel, el profeta Daniel. Vamos a leer en el capítulo 2. Y particularmente vamos a leer los versículos 1 al 11 y luego vamos a leer desde el 25 hasta el 47. Entonces es una sección bien grande. Daniel capítulo 2, versículos 1 al 11 y después del 25 al 47. Dice así la palabra del Señor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Entonces los caldeos hablaron al rey en arameo: Oh rey, viva para siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros le declararemos la interpretación. El rey respondió a los caldeos: Mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez: Refiere el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey: Ciertamente sé que quieren ganar tiempo porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes, porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Vamos entonces ahora hasta el versículo 25 y vamos a leer hasta el 47.
Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo, así, he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey le preguntó a Daniel, a quien llamaban Beltsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá a fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien en Dios, el Dios del cielo, ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino inferior a usted, y luego un tercer reino de bronce, quien gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Pero tendrá la solidez del hierro, ya que vio el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirá el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Palabra del Señor. Hermanos queridos, todo este tema de Nabucodonosor siempre ha sido objeto de una serie de predicaciones, clases de escuela dominical. Buscamos nosotros tratar de entender también, a pesar de que el propio texto nos revela el todo de la visión que tuvo Nabucodonosor y que no lo dejaba dormir. Y es muy interesante porque toda esta visión tiene que ver con un solo asunto y eso es el tema de cómo se ejerce el poder. ¿Ya? Y es algo que Daniel está enfrentando a un rey poderoso que era Nabucodonosor. Ahora es muy interesante que el apóstol Pablo, por ejemplo, en su carta a los Efesios, nos ofrece un consejo a nosotros
que es tan actual como lo fue para nuestros hermanos en Éfeso en ese tiempo. ¿Ya? En Efesios 5, 15 y 16 dice lo siguiente: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, así como la iglesia en Éfeso, nosotros también vivimos días malos hoy, días que están siendo cada vez más difíciles, ¿ya? En todo aspecto, económico, político, moral, en fin, estamos nosotros viviendo estos días malos. De una u otra forma, se ha normalizado para nosotros el tener miedo, ansiedad e incertidumbre, sobre todo cuando estamos mucho tiempo pendientes de las cosas que están ocurriendo o al menos lo que los medios de comunicación nos están comunicando. Y el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, de vivir sabiamente y no como necios, es bien interesante que hace esa comparación. En estos días Pablo dice una sola cosa: rediman el tiempo. ¿Ya? Rediman el tiempo. Pero aquí no se trata de redimir el tiempo en términos pragmáticos, como optimizar el tiempo, ¿ya? De que aprovechemos mejor el tiempo, que nos hagamos una planilla y tratemos de llenar momentos del día de tal a tal hora esto, de tal hora a tal hora esto otro, sino que acá nosotros estamos frente a una mirada teológica de redimir el tiempo. Y sabemos que la redención o redimir tenía que ver con volver a adquirir o comprar, ¿ya? Comprar esto. Entonces, redimir, en la carta del apóstol Pablo, significa solamente volver a comprar, redimir. La redención es poder pagar un precio por aquello. Entonces, es muy interesante porque así, o de la misma manera, como el pecado a nosotros nos aprisiona, así como el pecado a nosotros nos deja cautivos, nosotros necesitamos ser redimidos, ¿ya? Redimidos de nuestros pecados, necesitamos la redención. Y de la misma forma, los días malos también tienen el poder de aprisionarnos y también tienen el poder de dominarnos. Por eso estamos angustiados. Por eso nos sentimos con temor. ¿Por qué? Porque los días malos nos están constantemente aprisionando. Y eso hace entonces de que nosotros vivamos según lo que norman los días malos y no lo que el Espíritu Santo de Dios norma para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: rediman el tiempo. Vuelvan a colocar el tiempo en manos de aquello que es perpetuo, que es Dios, que es su Santo Espíritu. ¿Y esto por qué? Porque ciertamente el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos está llamando a que nosotros podamos colocar las cosas en perspectiva nuevamente, o en la perspectiva correcta, ¿sí? Porque perdemos la perspectiva. Lo hemos dicho en esta misma serie: nuestro corazón es como una brújula que busca un norte, ¿sí? Y esa búsqueda del norte, si es otra cosa que no sea Dios, no vamos a llegar hacia el norte o el objetivo que nosotros debemos llegar como hijos de Dios. Perdemos la perspectiva de manera muy, muy fácil, y eso nosotros lo llevamos a nuestro cotidiano, al día a día, ¿ya? Nosotros tenemos acá como esa perspectiva equivocada, desviada de nuestro objetivo último, que es gozar de Dios y glorificar a Dios para siempre, lo vamos a traducir en nuestras conversaciones, en nuestras preocupaciones, en nuestros intereses, en la manera en cómo pensamos, en las relaciones con las personas, incluso nuestras propias emociones van siendo controladas por esa perspectiva distorsionada y no por la perspectiva que, en el caso del apóstol Pablo, nos llamaba a poder cuidar, redimir el tiempo. Y es por eso que él dice que los días malos nos llevan a vivir como tontos, nos llevan a vivir como necios, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay valor de sabiduría fuera de Dios. La sabiduría humana, toda la sabiduría humana, dice la Escritura, es como lo más necio de Dios, ¿ya? Entonces fíjense que al nosotros dejarnos llevar por los tiempos malos, estamos a final de cuentas haciéndonos tontos, nos hacemos necios. Por eso el apóstol Pablo hace esta advertencia. A final de cuentas, el miedo, la ansiedad, jamás han contribuido en ninguna parte de la historia a vivir una vida sana, o una vida sabia, perdón, ¿ya? No tenemos sabiduría cuando estamos presos del miedo o de la ansiedad. Tomamos malas decisiones, ¿ya? Nos equivocamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos angustiados, porque tenemos miedo, ¿ya? Y el miedo nunca fue una buena forma de tomar decisiones, ¿sí? Preguntarle a los estrategas de guerra, por ejemplo.
cuando han sentido miedos porque comenzaron a perder la guerra, porque toman decisiones malas, toman decisiones equivocadas. Entonces, nosotros tenemos acá que los días malos nos llevan a vivir como tontos o como necios. ¿Y esto por qué? Porque esa misma necedad alimenta una sola cosa en nosotros, nuestra propia ignorancia, el no tener una percepción correcta de la realidad presente. ¿Ya? Entonces fíjense, nos angustiamos, actuamos como tontos e inmediatamente vamos alimentando solamente nuestra ignorancia. A eso es lo que hoy en día se refiere mucho cuando se habla sobre la postverdad, ¿ya? Que es hoy en día una de las mayores herramientas políticas y la vamos a ver muy presente sobre todo cuando comiencen las campañas presidenciales de aquí a un año y medio más. ¿Ya? Vamos a ver una cantidad de gente emitiendo una cantidad de cosas y de comentarios y de noticias que no solamente van a ser noticias falsas o las denominadas fake news, sino que estamos en un momento de la postverdad en donde alimentamos nuestra propia ignorancia por causa del miedo, por causa de la angustia. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que estamos en días malos. Entonces, ¿cuál es la advertencia? En primera instancia del apóstol Pablo, rediman el tiempo. Vuelvan a colocar su mirada, su tiempo, no en la angustia, no en el temor de los días malos, sino que solamente en el Señor. Es lo que dice el apóstol Santiago, lo que dice Santiago. ¿Ya? Cuando escribe la carta de Santiago, escribe y nos dice que en esos días malos y difíciles pidamos sabiduría. ¿Ya? Adquieran sabiduría. El que no tiene sabiduría para enfrentar esos momentos, pídala a Dios y el Señor se la va a dar con abundancia. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante a la hora de acercarnos a este texto. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, que es parte de lo que estábamos viendo, tanto en Pablo como en el texto aquí en Daniel, la falta de sabiduría, la falta de discernimiento no era diferente a la que hay hoy. El hombre siempre ha tenido falta de discernimiento. ¿Ya? Por esa razón el Espíritu de Dios se posaba sobre los reyes o se posaba sobre los profetas para dar discernimiento a su pueblo, para poder enfrentar esos momentos o los días malos de ese tiempo. Y de esa forma entonces poder actuar y obrar, como dice muy bien el apóstol Pablo o Santiago, de manera sabia, ¿ya? Redimiendo el tiempo o pidiéndole a Dios, en caso de que no tengamos la sabiduría necesaria, pidiéndole a Dios la sabiduría para eso. Lo mismo ocurría en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de ver acá, donde Dios levantaba profetas para poder otorgar, por el poder del Espíritu Santo, la revelación necesaria, ¿ya? o la revelación de discernimiento necesaria para poder vivir en los días malos. La situación de Daniel era esa. Y nosotros vemos que esa forma de actuar de Dios no solamente fue exclusiva en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que nosotros vemos en toda la estructura de la Biblia una situación similar, por ejemplo, con Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando él ve esta visión, es una visión que busca traer discernimiento de cómo vivir los últimos días al pueblo de Dios. Entonces Dios siempre obra de la misma forma y es siempre Dios el que levantó en los tiempos bíblicos a estas personas para poder traer sabiduría a su pueblo. Eso también es importante porque de otra manera podríamos nosotros entonces validar a los que se creen profetas el día de hoy, trayendo visiones y miradas que no están en la Biblia y que intentan ser, de una u otra forma, intentan ser sabios, pero terminan siendo tan torpes, tan necios y tan tontos como los que menciona la Escritura. ¿Por qué? Porque sencillamente la manera en que nosotros debemos redimir el tiempo ya está todo escrito. Ya no es necesaria una revelación nueva, pero sí es necesario el Espíritu Santo de Dios que nos traiga a todos nosotros la sabiduría. Santiago lo dice así. Para poder entonces enfrentar los tiempos malos en el cual, frente a una situación de problema político, económico, social, moral, todos van a querer tomar el poder en sus manos. Y es allí en donde si no estamos preparados, vamos a terminar idolatrando al poder. O al poder que esté. O al que muestre que tiene poder. Y eso es sumamente pernicioso para el pueblo de Dios. Porque terminamos nosotros entregándonos a otro Dios que no es el Dios de la Escritura. Entonces nosotros tenemos acá esta visión registrada en el libro de Daniel. Y también Daniel vivió días malos.
pésimos. ¿Ya? Su ciudad, Jerusalén, había sido completamente destruida por el mismo rey que estaba hablando allí, Nabucodonosor. Los habitantes de la ciudad habían sido asesinados, otros habían sido esclavizados, y los que pudieron sobrevivir enfrentaron hambruna, miseria y sufrimiento. Esos eran los tiempos de Daniel. En ese momento fue que Dios llamó a Daniel, formó a Daniel, y nosotros podemos ver en todo el libro de Daniel lo que Dios le fue revelando a él. Por otro lado, nosotros sabemos de que el templo que era sagrado para el pueblo de Dios había sido profanado, y entre otras personas, Daniel y sus 3 amigos, ¿cierto?, que en la misma historia de Daniel nos cuenta la Escritura que fueron echados al horno de fuego para poder ser muertos por no haberse doblegado ante las órdenes del rey, y que Dios los salva. Esos mismos amigos y Daniel fueron personas que distinguían dentro del pueblo por sabiduría, por ser personas bastante sabias, a pesar de la juventud que tenían, y habían sido entonces llevados al exilio en Babilonia y habían sido sometidos a esclavitud, ¿ya? Un tipo de esclavitud que era tal vez un poco más amable en sentidos de no estar a latigazos, no estar recibiendo latigazos, pero tenían la obligación de servir al rey en todo lo que el rey pedía. Entonces, de una u otra forma, no eran ellos libres para nada, eran esclavos, pero tenían sí la posibilidad de tener algún tipo de diálogo con el rey, por la función que ellos cumplían. Entonces, estamos en una situación que, a pesar de eso, en particular con Daniel y sus amigos, eran días malos, eran días difíciles. Y es interesante cómo Daniel, por un lado, tuvo una visión de parte de Dios, pero era una visión sobre la realidad. Y esto es muy importante, de que nosotros podamos tener una visión constante y permanente sobre la realidad del momento presente en el cual Dios nos ha colocado. Y particularmente Daniel tiene una visión de la realidad que contrasta en el libro de Daniel con la visión de otro personaje importante que era el rey Nabucodonosor. Y eso es lo que nosotros acabamos de ver aquí en el texto que leímos. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño, y ese sueño fue tan terrible que no lo dejaba dormir. Perdió la paz, quedó ansioso, se puso ansioso por lo que había visto en el sueño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convocó a los magos, a los hechiceros, como dice acá, de todo el reino para que le puedan interpretar su sueño. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros acabamos de leer. Pero fíjense que la perturbación del rey fue tan grande, y por otro lado, la astucia del rey no era menor, que en lugar de contarles el sueño, para que sea interpretado, que era la forma en que actuaban todos los magos de ese tiempo, cuéntenos el sueño. Entonces, al final, ellos básicamente eran una especie de analistas de sueños, ¿ah? No necesariamente intérpretes. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Decide que los magos también tenían que decirle cuál era el sueño. O sea, ahí les pone un grado de dificultad. ¿Ah? Si realmente ustedes son de verdad lo que dicen ser que son, entonces van a saber revelarme el sueño. ¿Ya? Y les coloca una cláusula. Dice que los va a matar. ¿Ya? O sea, la cláusula era: si ustedes no hacen esto, los voy a matar. Tenían que decirle, por tanto, el sueño y, por otro lado, la interpretación. Ellos estaban frente al hombre más poderoso del mundo. ¿Ya? Entonces, lo que él decía se hacía, y de hecho lo menciona, lo dicen en 2 oportunidades. Ustedes les dicen en un minuto: están tratando de ganar tiempo, pero mis órdenes son absolutas. Yo no voy a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que dicen los sabios? Que era imposible revelar el sueño. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vemos que Nabucodonosor se enfureció y ordenó a que se arrestara y se ejecutara a todos los sabios que estaban en ese lugar. Y eso incluía a Daniel. ¿Ya? Incluía a Daniel y a sus amigos. Iban a ser muertos. ¿Por qué? Porque los sabios de ese tiempo, particularmente él habla ahí de un grupo en especial, perdón, estoy leyendo acá de nuevo, los caldeos, ¿ya? Le dicen esto al rey: es imposible, nadie va a poder hacerlo, ¿ya? De hecho, al final le dicen: solamente los dioses podrían hacerlo y ellos no habitan aquí, por lo tanto tampoco podemos ir y preguntarles, ¿ya? Ahora, cuando Daniel se enteró, eso está en el trecho que nosotros no leímos, pero permítanme citar esto, ¿ya? Cuando Daniel se entera de la decisión del rey,
Daniel le pide al jefe de la guardia, que es Arioc, que luego va a decirle al rey, encontramos a alguien, y le dice a él que lo llevara efectivamente ante Nabucodonosor para pedirle al rey un plazo para presentar tanto el sueño como la interpretación. ¿Ya? En esa jugada política de Daniel, Daniel le dice, nosotros podemos hacerlo, pero tienen que liberar a todos los magos y a todos los sabios. ¿Ya? Daniel piensa de partida en el bien común. Y es muy interesante esto, porque generalmente nosotros como hijos de Dios jamás pensamos en el bien común, pensamos en nosotros mismos, a lo más en nuestra denominación. Y ojalá que podamos cuidarnos entre nosotros y el resto, bueno, el resto hará lo que pueda hacer. Daniel tiene misericordia de los otros. Daniel aquí está mostrando cómo, fíjense, en los tiempos de Daniel ya se está mostrando cómo nosotros deberíamos pedir a Dios misericordia en el establecimiento del reino de los cielos, que Jesucristo también lo hace. ¿Ya? Jesucristo, por alguna razón, y que nosotros la comenzamos a ver acá, viene a establecer un reino poderoso, pero ese reino de Jesucristo es un reino que se establece a través de la función de amar los unos a los otros, e incluso amar al enemigo. Acá Daniel tiene eso. Está haciendo una proyección del futuro. ¿Por qué? Porque Daniel va a hablar justamente del reino de los cielos. En lo que viene a continuación, Daniel va a mostrar cómo es el reino de los cielos. Ahora, lo que sigue después de eso es clave. Fíjense que Daniel regresa a su casa con el ok del rey y se va a orar con sus amigos. Convoca a los otros amigos y se van a orar. Miremos un poco la oración. Ahí está en Daniel capítulo 2 del 20 al 23. Dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Fíjense que ahí nosotros vemos una doxología, es una alabanza de Daniel al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y en partes es bastante similar, entre otras cosas, a la oración de María. Cuando ella se dispone delante del ángel y dice que se haga conmigo según su voluntad. ¿Por qué? Porque estoy siendo escogida por el Dios de los cielos. Y hay partes muy similares a la oración de María. Y otras oraciones que también aparecen más adelante en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros vemos a Daniel como aquel que está mostrando el reino de los cielos. Bastantes años antes de que el reino de los cielos llegara. Pero se está viendo acá. Y fíjense en la petición que hay después, ¿ya? Mismo en la continuación, dice, a ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Con eso, Daniel manifiesta de que le habían pedido a Dios, por orden de Nabucodonosor, que Nabucodonosor les revelara cuál había sido el sueño y la interpretación. Y en esta oración Daniel ahora expresa alabanza a Dios por esa petición respondida. ¿Por qué? Porque Dios responde las oraciones de sus hijos. Dios no es un Dios que esté ajeno a nuestra realidad. Y a pesar de que estemos en los días malos, Dios siempre está atento y con su oído inclinado a sus hijos. Y les responde la oración a sus hijos, que es lo que sucede acá con Daniel. Fíjense que antes de revelar el sueño y darle la interpretación, nosotros lo vemos ahí en los versículos 27 al 30, Daniel le dice al rey que su sueño, nadie, ni siquiera él mismo podía revelarlo. Va y le dice las mismas palabras que ya le habían dicho los magos de otros pueblos. O sea, con eso Daniel está diciendo, lo que estos hombres te dijeron es verdad, nadie te puede revelar ese sueño. Nadie puede conocer qué es lo que tú soñaste, nadie está en tu cabeza. ¿Sí? Pero, le dice Daniel, nadie puede ayudar al rey, dice, sino solamente el único Dios. Y ese Dios es el que conoce todos los misterios y solamente Jehová puede revelarlo. O sea, no hay posibilidad humana de poder atender a ningún tipo de angustia ni ansiedad, sino solamente a través de lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo primero que Daniel le dice al rey. Con ello le está diciendo, te estás equivocando en mandarlos a matar a todos. Los matas a todos, vas a seguir con el problema.
¿Ya? Vas a seguir con tu problema y vamos a ver una implicación de eso al final. Daniel entonces le revela al rey Nabucodonosor el sueño, ahí en Daniel capítulo 2 del versículo 31 al 35. ¿Ya? ¿Qué es lo que le dice? Yo acá hago un resumen. Una gran estatua, magnífica e impresionante en tamaño, pero de apariencia terrible. ¿Ya? De apariencia terrible. Tan aterradora, le dice Daniel a Nabucodonosor, que no lo dejó dormir durante varios días. ¿Cómo era esta estatua? La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y las caderas de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro cocido. Entonces fíjense, mientras Daniel diciéndole a Nabucodonosor, mientras el rey miraba la estatua, una piedra fue cortada sin ayuda de manos y fue arrojada y lastimó a la estatua en los pies de hierro y barro y se derrumbó, todo fue aplastado, el oro, la plata, el bronce, el hierro, se hicieron polvo. Ahí hace una referencia a este viento que proviene del desierto y que es un viento caliente y que genera las tormentas de arena, que de repente nosotros hemos visto este último tiempo en la televisión, en el verano europeo, una cantidad de arena viniendo, hace referencia a eso mismo, o sea, se vuelven polvo, todas esas cosas. ¿Ya? El viento sopló, dice, se llevó y no quedó absolutamente nada. Después de que era una gran estatua, no quedó absolutamente nada. Pero una cosa que Daniel también destaca acá es que la piedra que hirió a la estatua se convirtió después en una gran montaña que llenó toda la tierra. Entonces va Daniel y le dice al rey, ese es su sueño. ¿Sí? Entonces, en ese punto, el rey ya debe haber estado lo suficientemente impresionado con Daniel. ¿Ya? Porque se lo dijo tal como el rey lo había soñado. No faltó absolutamente nada. Incluso es interesante que las palabras que aparecen ahí se repiten prácticamente iguales justamente para poder dar el énfasis de que el Dios de los cielos había revelado lo que Dios mismo colocó en la mente de Nabucodonosor. Porque fue Dios el que perturbó a Nabucodonosor a través de un sueño. El Señor soberano sobre todas las cosas fue el que perturbó al rey. Entonces, ¿quién podía darle el sueño o contarle el sueño a Daniel? Solamente Jehová. Y luego nosotros vemos que Daniel le da al rey la interpretación. Eso está allí en los versículos 36 al 45. Y la interpretación que Daniel da es la siguiente. Dice Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, el reino más poderoso de la tierra, en ese momento. ¿Sí? Y es interesante porque Daniel se dirige al rey como rey de reyes. ¿Ya? Alguien podría decir, oh, qué hereje que fue Daniel. Pero básicamente lo que Daniel está haciendo es corroborar lo que dice el propio texto en la oración. Dios es el que pone y saca a los gobernantes. Por lo tanto, Daniel, ¿qué es lo que dice? Si tú estás en ese lugar, por eso le dice Rey de Reyes, si tú estás en ese lugar de poder, es porque el Señor te colocó ahí. Y yo solamente por eso voy a respetar la posición que Dios te dio. Que es lo que Pablo habla cuando nos habla sobre someternos a los gobiernos establecidos aquí en la tierra, independiente de cómo sea. Nuestra obligación como creyentes es orar e interceder por quien está sentado en el trono de poder, sea quien sea, incluso Hitler. Y eso Bonhoeffer lo supo muy bien, porque a pesar de que él estuvo metido en la articulación para poder asesinar a Hitler, Bonhoeffer en los últimos días de cárcel solicita a los ancianos de la iglesia, siendo el luterano, pastor luterano, le piden una carta a la gente, carta que Metaxas no cita. ¿Ya? Hay una muy buena biografía de Erich Metaxas sobre Bonhoeffer, pero se cae en una sola cosa. No muestran el arrepentimiento en el corazón de Bonhoeffer. Porque en esa carta él le pregunta a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia, que tienen, digamos, otro nombre dentro de la estructura luterana, le pide a ellos si acaso es posible que el perdón les sea dado a un hombre arrepentido. Justamente porque lo confrontan con el pecado de haber querido asesinar a Hitler. Yo cuando leí esa carta, más me gustó Bonhoeffer. Porque no solamente aparece como un gran héroe que se opuso a Hitler, sino que él supo que el haber querido matar a Hitler fue pecado. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo en Daniel. Fíjense cómo Dios es el que articula el poder y cómo Dios le pide a su pueblo actuar sabiamente con el tema del poder. Era él, Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra. Después de él, dice Daniel acá en la interpretación, se le va a levantar otro rey inferior
que es la parte de plata. Y luego un tercero, ¿cierto? Menos poderoso, que es de bronce. Y finalmente, dice Daniel, un reino de hierro. También poderoso como los otros tres, porque dice que el hierro, ¿cierto?, es el que forja a los otros metales, pero le dice acá que este último reino va a estar dividido en parte barro, en parte hierro, y con eso obviamente nos está hablando de que va a ser un reino poderoso, pero también va a ser frágil. Por eso coloca ahí el barro, porque dice que es barro cocido, ¿ya? No es solamente barro, es barro cocido. O sea, tiene una funcionalidad, de hecho, aquí nosotros tenemos una pieza de barro cocido, tiene una dureza suficiente, sin embargo, dice en la misma interpretación que Dios es el que va a levantar un reino que nunca va a ser destruido. Jamás va a ser destruido, ¿sí? Y ese reino va a consumir, va a derribar todos los reinos de la tierra. Entonces, hermanos queridos, fíjense en esto. Daniel era un joven que asumió un papel importante, muy importante, dentro de un reino pagano gobernado por el asesino de su propio pueblo. Allí estaba en una condición de poder. Daniel tenía poder. De hecho, aquí está manifestando que el poder de él es el mismo poder de Nabucodonosor. Todo poder humano es un poder derivado, porque la única fuente de poder es Dios mismo. Él es el todopoderoso. Todo poder humano es un poder derivado. Los días que estaba viviendo Daniel eran necesariamente, si lo vemos allí en la escritura, días malos. No había posibilidad de que hayan sido relativamente buenos. Eran días malos, difíciles. Pero fíjense que la clave de lo que el texto nos está mostrando es que Daniel mantuvo la perspectiva correcta de la realidad. Fue Daniel el que pudo mantener esa perspectiva correcta de la realidad y no se dejó llevar por la realidad que los demás estaban viendo. Porque sí, la realidad es una y es absoluta, como la verdad es una y absoluta. Y la única forma de que nosotros podamos ver la realidad real es a través de Jesucristo. Es a través de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros entendemos por qué Pablo le dice a la iglesia, rediman el tiempo. Rediman el tiempo. Vuelvan a colocar sus miradas en lo que realmente tiene que ser la perspectiva de vida de todo aquel que es un hijo de Dios. Y no en lo que está ocurriendo a su alrededor. Hermanos queridos, cuando nosotros estamos frente a días malos, generalmente buscamos aferrarnos a las diversas cuotas de poder que creemos tener. Cuando los días son malos, por ejemplo, dentro de una empresa, nos ensimismamos para no perder el trabajo, por ejemplo. Y si tenemos alguna cuota de poder, vamos a querer que los demás salgan, no nosotros. Y nos aferramos del poder. Poder derivado. Un poder diminuto. Pero hacemos esa función. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Porque estamos angustiados. Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso de la tierra, entendía también que el poder era frágil. Por eso Dios lo perturba con algo que él puede interpretar a la voz de Daniel de manera sencilla. En ningún momento se opone a lo que Daniel le dijo. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor sabía de que el poder es frágil. Nabucodonosor sabe que la gloria es fugaz. Y eso lo atormentaba. Así como Jano nos hablaba la semana pasada que la fama también es fugaz y efímera, el poder también lo es. ¿Por qué? Porque todo poder humano es un poder derivado de parte de Dios. Y a quien Dios le da el poder, luego se lo quita. Independiente del lugar en donde nosotros ejerzamos poder. Eso incluye a los padres en casa. Eso incluye a un profesor en el colegio. ¿Tienen cuotas de poder? Sí, pero es derivado de Dios. Todo poder humano es derivado de Dios. Por lo tanto, Dios le puede quitar ese poder cuando Dios así lo quiera. Y esto también incluye a los pastores en las iglesias. Hay un tipo de autoridad que Dios les dio, pero es derivada. No es propia. Por lo tanto, estamos todos en la misma situación que Nabucodonosor. Solo que lo de Nabucodonosor es más visible, porque era un reino completo. Hermanos queridos, solamente Dios pudo entregarle a Daniel una revelación de la realidad. Solamente Dios. Y solo Dios puede poner en definitiva las cosas en la perspectiva correcta. Entonces fíjense, el gobierno
de Dios, o el gobierno que habla acá, porque él dice que se va a levantar un reino que va a prevalecer para siempre. ¿Ya? Y ese gobierno de Dios es interesante porque no está restringido solamente a aquellos que creen en Dios, que es también otra forma en la cual nosotros pensamos las cosas y son maneras equivocadas de pensar las cosas. ¿Por qué? Porque aquí el texto nos está mostrando que Dios gobierna sobre todas las cosas, sobre toda la creación. El Señor es el que reina. Jehová es el que reina. Y esta verdad, el hecho de que Él reina, va a poner todas las cosas en la perspectiva correcta. Lo vimos en una de las series anteriores, en uno de los profetas menores, cuando veíamos que el profeta dice, voy a descansar y voy a esperar, porque yo sé que el Señor es el que gobierna todas las cosas. Cuando estuvimos ahí en nuestra serie sobre Habacuc. Entonces, mire, es bien interesante porque muestra en la visión, ¿cierto?, que Dios coloca esta estatua grande, temible, en el suelo, hasta hacerla polvo. ¿Ya? Fíjense que lo que hace esto no es una guerra. Lo que hace esto no es una nueva estrategia. De hecho, los propios gobiernos formaban una sola estatua, con lo cual se manifiesta solamente lo que el hombre cree que es el poder político. Lo que vota esta estatua no es una guerra, no es una estrategia, no es una nueva política, no es una ideología. Y es interesante que la palabra piedra aquí, que nosotros podríamos pensar que es una roca, está hablando de una piedra pequeña. La piedra de la que habla acá es una piedra pequeña, porque golpea los pies. No arranca las piernas. Podría haber sido la forma maravillosa de contar la historia. Y caía una roca y vuela las piernas y arranca hasta la cintura. Una piedra. De hecho, la palabra piedra que aparece aquí es la misma que David usa para tomar en sus manos y derribar al gigante. Es la misma palabra piedra. Y tiene mucha similitud tal vez. Aquí podemos hacer una analogía interesante con que dice de que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Algo pequeño. Algo pequeño. Y dice que no fue labrada por ninguna mano humana. Es interesante que el rey ve eso en su sueño. Daniel le muestra eso en el sueño. Y lo que hace acá finalmente es mostrarle de que esa piedra fue cortada sin la ayuda de ninguna persona. O sea, Dios. El poder que está por sobre cualquier tipo de poder de este mundo. Entonces lo que derrocó una y otra vez a todos los imperios de este mundo no fueron las articulaciones políticas ni económicas. Jamás van a ser lo que nosotros podamos hacer en favor de un político o de otro. Lo que va a derribar los poderes de este mundo es el reino gobernado por el Cordero inmolado, por Jesucristo el Señor. Ese Cordero que aparece detrás del trono, que ve Juan en su visión, y que Juan lloraba porque no había nadie que fuera digno de abrir los sellos para poder ver los nombres que estaban escritos en ese libro. Pero aparece este Cordero como inmolado, que aparentemente está derrotado, una piedra pequeña. Y es Él, Cristo, quien murió y resucitó, que como decimos en el credo, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí gobierna el universo completo. Una pequeña piedra derribó todas las articulaciones de poder que los hombres en distintos imperios, oro, plata, bronce, fierro, barro cocido, todas las articulaciones de poder de los seres humanos fueron derribadas por Dios. Hermanos queridos, quiero solamente mencionar tres cosas a modo de conclusión. Lo primero, nosotros como hijos de Dios, así como Daniel aparece en este texto, no le tenemos que tener miedo a los gobiernos ni a las ideologías de este mundo. No podemos nosotros temer a ellos. ¿Por qué? Porque siempre han existido y van a seguir existiendo. Se levanta una ideología y cae, y se levanta otra y cae. Y eso va a ocurrir constantemente. No tenemos forma de detenerlo. ¿Y saben por qué no los podemos detener? Porque es el fruto del príncipe de este mundo, del padre de la mentira, de Satanás. Por eso no lo vamos a poder detener, pero siempre está controlado. O como diría Lutero, Satanás es el perro de Dios. Él lo tiene amarrado, Él lo tiene sometido. Y no va a hacer más de lo que Dios quiera.
De hecho, no puede hacer más de lo que Dios quiere. Porque ya está derrotado. Ya está Satanás derrotado. Si bien es cierto, todos estos reinos podrían incluso amenazarnos de muerte. Ahí estaba Nabucodonosor, queriendo matarlos a todos. Pero la palabra dice que todos ellos, sin ninguno que pueda salir de ese patrón, se van a convertir en polvo. Pero va a haber una sola cosa que va a llenar toda la tierra de la gloria de Dios. ¿Y eso qué es? Dios mismo obrando en la historia. Y Dios mismo estableciendo su gloria. Los días malos siempre han existido, van a continuar existiendo hasta el día en que los reinos de este mundo, como dice en Apocalipsis, se dobleguen, se arrodillen delante del único Rey verdadero que es Jesucristo. Toda rodilla se doblará, dice la palabra de Dios. Ese es el fin de los reinos, ese es el fin de los gobiernos, ese es el fin del poder de este mundo, ese es el fin de cualquier ideología de este mundo. La que sea, los colores que tenga, el nombre que tenga. Ninguna ideología está más arriba que el poder de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como en Daniel? Servir fielmente al Señor. No importa el contexto donde nosotros estemos. No importa si es en casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Nosotros somos llamados a ser fieles a Dios. Fidelidad, ni siquiera resultados. ¿Se han puesto a pensar en eso? Fidelidad, no resultados. Dios no está midiendo nuestros resultados de poder. Él solamente quiere nuestra fidelidad. Jamás prostituyendo nuestra lealtad a ningún poder pasajero de este mundo. Nos equivocamos cuando lo hacemos. Actuamos como necios, como decía el apóstol Pablo. Lo segundo que quiero decir, que la razón principal de los días malos no es la economía, no es la política, no son los aspectos sociales, ni es la debacle moral. Los días malos son por el rechazo al único gobierno soberano de Jesucristo. Por eso siempre van a existir. Porque este mundo no quiere doblegarse ante el único Rey verdadero que es Jesucristo. Entonces vamos a perder tiempo, vamos a perder energía luchando en contra de estos poderes y en contra de los reinos. Sobre todo cuando más encima le metemos nuestros recursos. O sea, más encima nos empobrecemos. Así de tontos somos. Así de necios podemos llegar a ser. No, es que estamos haciendo aquí juntar plata para poder, el cartel más grande del mundo diciendo que la familia es importante. Hermanos, perdemos nuestro tiempo. En vez de ponernos a orar, en vez de reunirnos a orar y a clamar, no, es que tenemos que levantar un candidato para que llegue a la presidencia de Chile y sea, hermanos, perdemos nuestro tiempo. El Señor no nos mandó a nosotros a tener un presidente evangélico. No nos llamó a eso. El Señor a nosotros nos llamó a ser fieles a Él en la predicación de la palabra. Fíjense, hermanos queridos, la estatua cayó no por la debilidad de los pies, sino que por una piedrita fue arrojada. Y una piedra pequeña fue arrojada sin ayuda de nadie. Dios lo hizo. El Señor lo hizo. Y la estatua cayó, pero cayó por la llegada del reino de los cielos. Eso es lo que Daniel está mostrando. La estatua entera, todos los poderes de este mundo van a caer. Están condenados. No importa si es de izquierda o derecha, está condenado. Porque son poderes pasajeros de este mundo. Algunos más, otros menos, pero todos son pasajeros. Porque el único reino que viene con poder es el reino de Dios. Y llegó en forma de un bebé en pañales en un pesebre. De esa forma se estableció el reino de los cielos. El rey más poderoso de todo el universo tuvo que ser atendido por su mamá. Tuvo que ser enseñado a comer, tuvo que ser enseñado a ir al baño, tuvo que ser enseñado a caminar. Más poderoso que Nabucodonosor. Porque es el Rey de reyes y Señor de señores, que es Jesucristo nuestro Señor. Y lo último, vivir sabiamente en estos días malos es vivir de la única realidad que va a permanecer. No hay otra. No nos confundamos, hermanos queridos, con pequeñas cuotas de poder humano, sea cual sea la cáscara externa que tenga, sea cual sea las siglas que tengan.
Todo poder humano es una pequeña cuota de poder que no tiene valor. Por eso nosotros podemos vivir en los días malos. Se puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero nuestra seguridad está en Cristo. Y Él es el que prevalece. Él es el que va a prevalecer. Lo que nos dijo nuestro Señor Jesús no fue apoyen a tal o cual sector político. Jamás. Y ese asunto de que, bueno, sí, pero en nosotros está la responsabilidad. No, 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 bajo ninguna circunstancia. Porque tampoco el Señor dijo, tomen la justicia en sus manos. Por eso Bonhoeffer se arrepiente al final de sus días. Porque no estaba en él lo que él podía hacer. No estaba en matar a Hitler el fin del nazismo. De hecho, nunca ha terminado. Jamás terminó. La muerte de Hitler no trajo el fin del nazismo. Por eso Bonhoeffer se arrepiente en sus últimos días. Porque no es tomar la justicia en nuestras manos. Lo único que Jesús dijo fue, prediquen el Evangelio, proclamen el reino de Dios, llamen a la gente al arrepentimiento y a tener fe. Hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la forma de vencer en este mundo, haciendo discípulos, haciendo pequeños Cristos, haciendo personas humildes, haciendo personas mansas, haciendo personas que vivan una vida digna delante del Cordero. A eso nos llamó el Señor. Anunciar al mundo que el reino de Dios ha llegado y que el Rey Jesús está en el trono. Y mientras Él esté en su trono, nada nos va a apartar de Él. No importa lo que ocurra, no importa lo que pase. Por eso la advertencia es una sola. Tengamos cuidado de idolatrar el poder. Porque si caemos en la idolatría del poder, vamos a terminar renunciando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar negándolo. Y aquel que negare a Jesucristo aquí en la tierra, será negado también en los cielos. Arrepintámonos y creamos que el Señor hizo todas las cosas. Oremos. Padre Celestial, bendito Dios, amado, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos perdón cuando hemos corrido por detrás de los poderes, independiente a cual sea. Sea donde quiera que tú nos quieras colocar, Señor, o con la cuota de poder que tú nos quieras dar en este mundo, haznos sabios para someter esos poderes que tú nos das a tus pies. Porque es el único lugar donde el poder es de beneficio para todos. El padre, la madre tiene que disponer su poder a los pies de Cristo para poder ser de bendición para la familia, para los hijos. El profesor, la cuota de poder que tiene. En el trabajo, una jefatura, la cuota de poder que tenga. Todo sometido a los pies de Cristo. Para que tu reino, Señor, sea enaltecido. Para que tu reino, Señor amado, sea visto por todos. Como esa ciudad en la colina que no se puede esconder. Padre Celestial, te pedimos que no nos metas en la tentación de idolatrar a los poderes políticos de este mundo. Sea de derecha, sea de izquierda. Padre Celestial, permite que podamos nosotros disponer nuestro voto, que es una cuota de poder, a los pies de Cristo. Que podamos, Señor, colocarlos allí. Para que nada ni nadie, Señor, quite del centro del trono a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, ayúdanos en eso. Porque ciertamente somos tan necios que ante los días malos actuamos en necedad y tratamos de agarrarnos de alguna cuota de poder. Bendito eres tú, que estás por sobre todos los poderes. Y bendito tú, oh Señor, que has dispuesto todas las cosas para que algún día, pronto, porque con la iglesia pedimos una vez más, Maranata, vuelve, Señor Jesús, el poder pleno y supremo se ha establecido de una vez y para siempre. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.